Yarmuch, directora del despacho Atelier Arquitectónico, el licenciado Yarko Barraza y un servidor, licenciado Eliot Villegas, queremos agradecer a la diputada Cintia Lobato Calderón que a través de la Comisión Especial para el Festejo de nuestras Constituciones, que ella preside, nos dio la oportunidad y las facilidades para realizar este evento. Al alcalde de nuestra capital, el licenciado Américo Zúñiga Martínez, y a la secretaria del ayuntamiento, la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, por su interés y apoyo otorgado para la difusión del mismo. También quiero agradecer al arquitecto Broca Castillo por su disposición e interés en salvaguardar la cultura de nuestro estado. Conmemorar los 100 años de las Constituciones federal y estatal es emprender un viaje a través del tiempo. La arquitectura como reflejo es un momento histórico. Se muestra en el Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona, al dar respuesta tangible a los postulados plasmados en la Constitución de 1917. El Estadio Jalapeño fue el primer estadio público en México y el segundo en América Latina, único en su tipo, con una sorprendente ingeniería de la época y considerado como uno de los más bellos del país. Hoy, el maestro arquitecto Broca Castillo es quien nos llevará 92 años en el tiempo y nos enseñará por qué el Estadio Jalapeño continúa siendo un sitio de referencia social, urbana y deportiva de primordial importancia. El maestro Abraham Broca ha sido investigador de tiempo completo del Instituto de Antropología de la UV y profesor de las facultades de Historia, Antropología y Arquitectura de la misma universidad. Actualmente es vicepresidente de Patrimonio y Conservación AC, vicepresidente en Cultura y Patrimonio AC y titular del Comité de Fortalecimiento del Centro Histórico de Jalapa por Jalapa Antiguo AC. Esperemos que sea de su agrado y disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia a esta conferencia. Espero que pueda ser de interés y sobre todo pues motivemos pues, a la sociedad veracruzana, a la sociedad jalapeña, para lograr una propuesta que hemos tenido ya durante un cierto tiempo y este estadio sea declarado como patrimonio cultural. Le agradezco a la diputada Cintia Lobato Calderón, presidente de la Comisión Especial para el Festejo de las Constituciones, de nuestras Constituciones, al alcalde Américo Zúñiga Martínez, tanto por este evento como por todo el respaldo que nos ha dado durante ya 2 años prácticamente que hemos estado trabajando en relación a pues, darle difusión, poner en conocimiento de la sociedad pues, las cualidades y las características de este estado. También a la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, que igualmente nos ha apoyado, y al Atelier, a la arquitecta Cecilia Yarmuch, al licenciado Yarko Barroso y el licenciado Eliot Villegas. Muy amables. Pues vamos a iniciar, vamos a ir presentando una serie de diapositivas y bueno, si alguien también tiene algún comentario, bueno, pues con gusto intentaremos darle respuesta. Muy amables. Pues vamos a ir pasando las imágenes. Bueno, primeramente, como comentaba yo hace un momentito, en el marco de la celebración del centenario de las Constituciones Políticas, abordaremos este tema del Estadio Jalapeño, que hoy lleva el nombre del general Heriberto Jara Corona, quien fue prácticamente el creador de este magnífico edificio en 1925. Él ordenó la realización del proyecto y de la construcción al ingeniero Modesto Rola. Este emblemático edificio en la periferia de la ciudad de Jalapa, pues hoy es un ícono de la arquitectura y del deporte.
Es una obra revolucionaria que se identifica con la voluntad política de cumplir con los postulados sociales, de darle educación, cultura, salud y bienestar a los veracruzanos. Y vamos a ir viendo estas razones. En 1925, concretamente el 28 de junio, bajo el mandato de Heriberto Jara, tiene inicio la construcción de manera formal del Estadio Jalapeno. Para todos es sorprendente el lapso tan corto en que se va a construir este estadio. El proyecto fue encargado a Modesto Rola, quien a pesar de su juventud ya era un profesional talentoso, tenía ya una sólida carrera profesional, también una carrera política y también periodística. Roland aprovechó la configuración natural que había sido identificada por William Kenneth Moon, extranjero, avecindado en Jalapa, y usó el cemento armado como principal material en la nueva construcción. México estaba apenas saliendo del conflicto de la revolución. Salía de los estragos de este periodo y se incorporaban los afanes por cumplir los postulados de una vanguardia educativa, de salud, de deporte para la sociedad contemporánea. Era necesario este mejoramiento social. Y a pesar de las precarias condiciones de la época, las condiciones de falta de recursos económicos fundamentalmente, el estadio fue terminado en 2 meses con 17 días. Parece increíble. Y claro, por supuesto, hubo que trabajar a marcha forzada, día y noche. Las 24 horas se trabajaba en el estadio durante 2 meses con 17 días. Este proyecto comprendía no solamente lo que hoy estamos celebrando, el propio estadio, sino era una ciudad jardín. Una ciudad jardín es un concepto que se retoma tanto a fines del siglo XIX como a principios del siglo XX para generar en estos espacios condiciones de vida saludable, tranquila, donde hubiera centros de salud, de educación y un crecimiento armónico y además controlado, cosa que efectivamente no fue posible lograrlo, pero quedó precisamente allí el estadio como la semilla incipiente de lo que posteriormente llegaría a ser la Universidad de Veracruz. Bueno, tenemos una pequeña interrupción y lo que comentaba, para el momento el gran proyecto era pues generar todo un complejo urbano en esta zona que hoy corresponde a la Universidad Veracruzana, que corresponde a donde está asentado el Instituto Mexicano del Seguro Social, e incluso la zona residencial donde está la Pérgola y la colonia Vista Hermosa. De acuerdo con los datos que tenemos, que hemos podido investigar, hubo allí todo un gran terreno que fue dado al gobierno por Sóstenes, la familia de Sóstenes Mercadejo, y en donde vamos a ver allí cómo se va a ir fraccionando este terreno. Originalmente hay una cesión de 49 hectáreas, de las cuales por supuesto va a quedar cedido una gran parte a la Universidad Veracruzana, otra al Instituto Mexicano del Seguro Social y otra en donde se va a asentar esta zona que está pues prácticamente junto al estadio, que es lo que conforma el edificio de la Pérgola y las casas que se encuentran en esta loma. Las tecnologías siempre nos fallan. Sí, el internet falla.
hemos logrado completar un expediente que consideramos reúne ya los requisitos que establece la Ley de Patrimonio Cultural del Estado. Y bueno, estamos prácticamente en la antesala de que el edificio, este inmueble, pueda ser declarado como patrimonio cultural. Ha sido un trayecto un poco largo, pues debido a que no estaban las condiciones dadas cuando se hizo una solicitud en el 2015, porque había que hacer una serie de estudios previos, no solamente la petición, sino una serie de estudios que la Ley de Patrimonio exige. Bueno, continuamos. Para 1923 ya se señalaba que los espectáculos que se celebren en el estadio serán visibles desde el Parque Juárez, que es el más importante de la ciudad. Esto para mí es muy relevante, muy importante, porque incluso desde siglos antes, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, quienes estaban en Jalapa, quienes vivían en Jalapa, quienes visitaban Jalapa, siempre se solazaban, siempre halagaban las vistas, los paisajes que tenía este entorno urbano. Y precisamente ya para 1923 se mantiene esta visión, y esto está documentado en un libro que recoge documentos de inicios del siglo XX, el Libro Azul, y allí podemos ver en esta imagen que cómo se ve el estadio jalapeño en ese momento, porque previamente a que se construyera este edificio, allí se asentó lo que inicialmente se denominó como el estadio, que fue una obra prácticamente resolviendo las pendientes que la misma naturaleza había creado en esta hondonada. Aquí vemos cómo se va a asentar el estadio jalapeño. Aquí se va a ubicar el proyecto de un hospital en donde hoy se encuentra actualmente el IMSS. Ya se preveía usar el lago del Dique como un paseo. Hacia acá quedarían los berros, y esta es la calle Cayetano Rodríguez Beltrán. Y bueno, precisamente destaco aquí que dice Estadio Jalapeño. Por aquí, Estadio Jalapeño, todo escrito con J. Y ahorita vamos a ver el por qué nosotros continuamos denominando el Estadio Jalapeño precisamente con J. El proyecto valoraba las visuales urbanas de Jalapa, y ciertamente un edificio no es valioso solo por sí mismo, sino en su capacidad de integración y mantenimiento del escenario urbano donde se localiza. Donde hoy se asienta el estadio fue identificado por William Kenneth Boone, nació en 1875, muere en 1944, pero él fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Jalapa precisamente entre los años de 1921 y 1922. Era un personaje que amaba Jalapa, y bueno, se identificó tanto que pues realmente hizo obras de beneficio para esta ciudad. Aparte del estadio, tenemos los caminos que llevaban hacia el Cerro del Macuiltepec, y así también como algunos caminos carreteros. Él eligió este espacio por ser un sitio natural y que era acorde para este fin. En realidad era un pantano, conocido como la Ciénega de Melgarejo. Tan es así que realmente es una zona bastante húmeda. El suelo sigue teniendo su manto freático bastante alto, y a pesar de ello drena perfectamente, y hasta la fecha no ha habido inundaciones, o cuando menos no inundaciones graves. Nuevamente tenemos problemas. Bueno, y este fue drenado y rellenado bajo la dirección de la Cámara Nacional de Comercio de Jalapa. Aquí vemos algunas imágenes de la época. Y bueno, esto está tomado de una revista norteamericana de mecánica popular, en donde William Kenneth Boone
hace una reseña, la envía y se publica. La topografía de Atenas, la comparemos con el asentamiento urbano de Jalapa. Atenas, como antigua Acrópolis, ¿verdad? Una ciudad antigua, ubicada en un cerro, desde el cual se podía dominar visualmente su entorno. Y el mismo caso pasa con Jalapa. Nosotros tenemos una serie de balcones. Entonces, esta es realmente una coincidencia, aparte de que a Jalapa se le ha denominado la Atenas veracruzana. También desde el centro de Jalapa se puede dominar este entorno hacia el sur de la ciudad, y desde allí se podía visualizar, por ejemplo, desde el Parque Juárez, se podía visualizar el estadio jalapeño. Aquí lo vemos en esta foto de alrededor de 1930-33, cuando ya se ha construido aquí este hemiciclo de las virtudes cardinales. Como podemos ver, falta una, porque esta se agregó, es una reproducción que se agregó en 1978, pero desde que se coloca se tiene la intención de que sea un balcón para poder observar al fondo el estadio. Lo mismo que pasaba en la Acrópolis de Atenas, en donde se puede ver claramente este foro, cómo pasa aquí en Jalapa. Y en efecto, la construcción del estadio jalapeño formaba parte de ese juego de visuales urbanas que desde hace 91 años Modesto Rola, Heriberto Jara, William Kenneth Boone y una serie de personajes lograron cumplir. Vemos este dibujo que se encuentra en el archivo histórico, es de Alberto Beltrán, y se ve claramente, ¿verdad?, los puntos de visualización del estadio, pero también otros edificios que dentro del proyecto de la Ciudad Jardín se pretendía realizar. En donde se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí se pretendía crear un gran centro escolar. Un centro escolar que era el antecedente, o es propiamente el antecedente, de la Universidad de Veracruz. E igualmente un puente monumental que iba a conectar esta zona del estadio, para la cual también iba a haber un puente que uniría este paso que hay del estadio hacia el lado del dique. Ahí se iba a conectar un pequeño puente, porque ese paso no es de origen natural, fue creado precisamente para tener una salida hacia el lago del dique. Y es constatable en los dibujos y planos que don Modesto Rola hacía para el proyecto urbano de la zona, el gran aprecio al valor que el paisaje urbano, las visuales y la volumetría del entorno urbano implicaban. Continuamos. Por favor. Acabamos de inaugurar una biblioteca en Martínez, en Villa Independencia. Biblioteca, sí. Pero lleva el nombre del alcalde. ¿De qué? ¿De la ahorita? Sí, no sé ¿Y por qué hicieron eso? Ay, Diosito. Bueno, ya lo cambiamos. Sí. Bueno, aquí vemos la fachada del centro escolar, era un edificio monumental, todavía con estos arraigos de la arquitectura histórica del siglo XIX. Incluso el boletín donde esto se difunde trae todavía estos elementos muy propios de esa época en el ámbito del Art Nouveau. Aquí se ve un alzado de ese puente que iba a conectar el centro escolar al Parque Juárez. Se puede agrandar. La hazaña constructiva del estadio no reside solamente en el lapso de construcción, sino también en la audaz cubierta con un solo apoyo fuera del eje de simetría. Las primeras experiencias de uso del concreto en nuestro país se dieron durante el Porfiriato. Decíamos, ejemplo de ello, la aduana, el Correo de Veracruz, el Faro Venustiano Carranza, el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, la misma columna de la Independencia,
pero el avance tecnológico que ya traía un fuerte impulso se detuvo precisamente por la revolución. Y aquí vemos ya algunas imágenes del proceso de construcción del Estadio Jalapa. El Modesto Roland fue realmente un personaje que todo lo tenía rigurosamente medido. Definitivamente fue necesario haber tenido un plan ya muy bien establecido, coordinado, para que, como si fuera una carrera de obstáculos, en 2 meses con 17 días terminar esta construcción. Y aquí vemos incluso algunas fotografías, traen la fecha de inicio, y esto es lo que realmente me hizo creer realmente que el estadio se construyó en 2 meses con 17 días. No sé si yo tengo otra computadora, si fuera necesario. Anterior, aquí vemos esta foto en donde vemos este proceso de construcción, cómo inicia, ¿verdad? Precisamente ya con una limpieza de terreno, con una primera zanja, después con un terrazamiento para hacer las gradas, y finalmente donde ya comienza a verse cómo están levantando las columnas que van a sostener esa gran cubierta. Aquí se ve, ya están cimbrando, ya están adelantando la obra. Y también aquí se puede ver claramente, o sea, él va dando paso a paso un diario de trabajo de cómo va evolucionando, cómo va desarrollándose. Aquí se ven claramente ya las columnas levantadas, algunas todavía están cimbradas, se ven aquí las varillas que sobresalen al alto de la columna. Aquí ya se ve claramente, ya ha sido colada, ya ha sido fraguada la cubierta, todavía está cimbrada, pero aquí ya comienza a quitarse la cimbra de esta cubierta. Ya prácticamente está terminándose. Vamos a hacer una pausa para cambiar los cables que están fallando, y quiero aprovechar a agradecer la presencia de la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, secretaria del Ayuntamiento, del arquitecto Luis Román Campa Pérez, director de Desarrollo Urbano del Estado de Veracruz, a la licenciada María Elisa Manterola Sainz, presidenta de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Veracruz, a Ana Miriam Ferray Centeno, presidenta de la Fundación Ana Miriam Ferray Centeno AC, y a Rebeca Boucher, directora de Casa Museo de Jalapa. Bienvenidos y muchas gracias. Esta es la primera alcaldesa. Sí, estaba por aquí. 10 hacia adentro y 5 hacia afuera, mediante un gran alero de concreto en cantilever, es decir, que sale un alero sin ningún apoyo en el otro extremo. 10 metros en esa época pues era realmente una aventura. Apoyados en 35 fuertes pilares que conforman un arco horizontal semejante al de una herradura, para alojar en su gradería miles de espectadores. Se hablaba no solamente en la gradería, sino que en los alrededores la gente podía disfrutar, contemplar, participar de los eventos, y bueno, de esta manera toda Jalapa podía caber en los alrededores del estado. Y bueno, como decimos, la cubierta de 3.000 metros cuadrados se hizo en 17 días. Se estuvo trabajando día y noche sin interrupción. Y esto es verdaderamente impresionante, porque es una sola losa monolítica. Hoy día, diremos que las técnicas de construcción han cambiado. Nosotros establecemos separaciones entre un espacio y otro para evitar
fracturas o fisuras. Esto se hizo en una sola vez, en una sola etapa, y pues bueno, hay fisuras naturalmente, pero no por causa de una falla de construcción. Igualmente relevante en su expresión artística es la columnata, que fue la antigua portada monumental, construida a base de concreto, adornada con pebeteros y 2 pilastrones a los extremos. También hay que hacer notar que estas columnas no son de una sola pieza, sino que se fue haciendo por secciones. Se construyeron o se fabricaron primeramente estas secciones, que las conocemos como tambores, y de allí ya colocado, ya se hizo el colado de concreto. Aquí se ve un dibujo de la época, un dibujo de Modesto Roland, cómo queda la columnata y cómo la vemos hoy día. Por causa de los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México, la pista del estadio se amplió para cumplir con las dimensiones exigidas en las competencias internacionales. Esto constituía todo un reto, más porque el remate visual más emblemático del estadio es la bellísima columnata neoclásica que está ubicada al fondo. Se amplió la pista, al igual que las graderías de cada lado recto del estadio, y se trasladó la columnata neoclásica 60 metros en dirección al norte. Revisando documentos, se señala que tanto las columnas como los cuerpos fueron rehechos de su nueva posición, aunque utilizando todo lo aprovechable de la obra original. Y bueno, en estos movimientos nos encontramos, comparando documentos y fotografías antiguas, que los pilastrones, antes de ser removidos de su sitio original, presentaban las mismas placas y las mismas carteles. Estas son las cartelas alusivas a escenas de lucha, de competencia grecorromanas, y fueron intercambiadas entre sí. Es decir, aquí se puede ver esta fotografía que vendría a ser con el mismo ángulo de esta obra. Sin embargo, las cartelas que aparecen como estaba antiguamente sería esta, y la que aparece actualmente es esta. Esto quiere decir que estas cartelas fueron movidas de los sitios que originalmente le correspondían. Asimismo, las esculturas de los remates, como este, fueron giradas 90 grados en su base. Primeramente, miraban hacia el norte, es decir, hacia donde se recibía la afluencia de la gente que llegaba al estadio. Después de este movimiento, estas esculturas fueron giradas 90 grados para que desde la gradería del estadio se pudiera contemplar con más plenitud la imagen escultórica. Y así lo vemos claramente cómo era antiguamente. Quizás no se pueda observar en este momento, pero así es como están el día de hoy, y que bueno, podemos casi comparar cómo se fueron modificando. Esta corresponde a esta, esta corresponde a esta, esta corresponde a esta, y esta corresponde a esta. Entonces fueron intercambiadas. Se aprecian hacia la base de ambos pilastrones 4 grandes cartelas en relieve, alusivas a batallas y competencias greco-romanas. Esta era la posición original de estos relieves escultóricos, y esta es la posición que tienen. Son las mismas, pero solamente fueron intercambiadas entre sí. El giro de 90 grados en las esculturas de remate de los pilastrones fue precisamente para tener una apreciación lateral con más plenitud, más completa de estas figuras emblemáticas. Estas esculturas antropomorfas en actitud de ataque y defensa representan a 2 personajes de la antigüedad: a Creugante, que era natural de Epidamno, y Damoceno, que era de Siracusa. Ambos compitieron como pugilistas, como luchadores en los Juegos de Nemea. Pero Pausanias, un historiador de la época, cuenta que Creugante fue vencido y muerto por Damoceno. Parecería que Damoceno sería el vencedor y quien hubiera obtenido precisamente la victoria. Pero al contrario, se le declaró ganador a Creugante debido a que Damoceno lo atacó arteramente. Un escultor prácticamente de fines del siglo
del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, Antonio Canova, italiano, los inmortalizó en el año de 1800 y desde entonces se han hecho varias reproducciones en diversos países, entre ellos México. Es decir, estas figuras no son producto de la imaginación, sino que son retomadas y reproducidas con algunas ligeras variantes debido, pues bueno, a las características de las condiciones mismas y las capacidades del escultor. Y lo mismo va a pasar en México, en Argentina, en Brasil, en Cuba. Vamos a encontrar este juego de esculturas realizadas por escultores regionales. La obra plástica del estadio, que por asociación denominamos escultórica, fue realizada en concreto. Las piezas fueron obtenidas por medio de moldes fabricados previamente, a través de los cuales se fraguaron los modelos que hoy se contemplan. Los originales se encuentran en el Museo Vaticano. Allí podríamos contemplar los originales. Sin embargo, los que queramos podemos ir al estadio. Hay que ver una comisión para ir. Sí. Y aquí lo vemos, y vemos precisamente a Damasceno con la actitud, teniendo esta mano remetida en el torso, y creo Gante que, de acuerdo con las normas que se establecían, debía dejar que su contrincante lo golpeara. Si lo tumbaba, si lo vencía, el ganador era el contrincante. Pero Damasceno utilizó un golpe artero que, debido a la fortaleza que tenía, le penetró en el vientre y de esta manera fue que lo mató. Gustavo Guiot, personaje también jalapeño, fue contratado para realizar la reproducción de un relieve denominado La Noche. Este relieve ya no existe, y no existe por haberse creado allí un palco en el estadio que no existía, y estas figuras estaban precisamente detrás del muro de ese palco. Aquí se puede ver, aquí se ve el discóbolo que está precisamente lanzando un disco, y aquí se puede ver otro. También aquí se ven estas figuras que representan este conjunto escultórico que se encuentra en Florencia y que es obra del genial Miguel Ángel. Como hemos comentado, el gran acierto fue la extraordinaria visual que se apreciaba y aún hoy se aprecia desde ese punto hacia el encantador lomerío verde de Jalapa. De esta manera, el estadio constituye una plaza escenario donde el telón de fondo o el cortinaje teatral acompaña permanentemente la realización de los eventos deportivos. La traza urbana en donde se localiza el estadio jalapeño surge del gran proyecto modernizador que para la ciudad de Jalapa conformó el gobernador Heriberto Jara en 1925, quien sentía la voluntad política y el compromiso de mejorar las condiciones sociales del pueblo de Veracruz a través de la educación, del ejercicio físico, de incentivar el deporte, la salud también, fortaleciéndola, y la cultura en los jóvenes y en general en la sociedad veracruzana. Para ello tomó la iniciativa de construir una ciudad jardín, la que inició con el estadio y luego pretendió continuar con el centro escolar integral, que al paso del tiempo fue el hálito precursor de la Universidad Veracruzana. Era un proyecto innovador, visionario, social y urbanísticamente, que surgiría en los terrenos que hoy ocupa la Universidad Veracruzana y la colonia Vista Hermosa, quedando únicamente el proyecto, pues lamentablemente aún persistía la inestabilidad política. En la víspera de su 90 aniversario, diversas asociaciones, colegios de profesionales e instituciones públicas nos reunimos a través de representantes en el mes de agosto de 2015 para planear una grandiosa celebración por tan inusitado caso. Como integrantes de la Asociación Civil de Jalapa Antiguo, hicimos la propuesta para solicitar al gobierno estatal la declaratoria del estadio como patrimonio cultural del Estado, de acuerdo con la ley respectiva. También integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, la Asociación de Consultores del Estado de Veracruz, la Asociación de Industriales, la Dirección de Educación Física, la Facultad de Arquitectura de la UV, los cronistas de Jalapa, Patrimonio y Conservación, la Banda de Música Panteras del COBAER,
con el Ayuntamiento de Jalapa, el Consejo Estatal del Deporte y la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social Regional, entre otros, nos unimos en una voluntad común para celebrar el 90 aniversario del estadio, junto con el ingeniero Jorge Modesto Roland, nieto del constructor Modesto Roland. También los nietos de don William Kenneth Boone, William y Carmen Boone Cánovas, y Vicente Espino Jara, también nieto de Heriberto Jara. Se festejó durante varios días con exposiciones de fotos antiguas y concursos de fotografías actuales, carreras deportivas, conferencias, marchas, conferencias de prensa, con la intención de generar una corriente de mayor aprecio y valoración al Estadio Jalapa. El ayuntamiento, a quien hay que reconocerle verdaderamente esa voluntad y compromiso con la cultura, pues otorgó ciertos reconocimientos a los creadores del Estadio Jalapeño, el general de división Heriberto Jara Corona, el ingeniero Modesto Roland y el ingeniero William Kenneth Boone, reconocimientos póstumos como benefactores a la ciudad por su legado patrimonial. Existe, de hecho, un reconocimiento tácito al Estadio Heriberto Jara Corona como patrimonio arquitectónico. De hecho, vemos en sus columnas una placa que dice Estadio Jalapeño, General Heriberto Jara Corona, patrimonio arquitectónico del siglo XX. Muy bien. Sin embargo, nos parece que es muy importante resaltar esto. Es la ciudadanía fundamentalmente quien debe reconocer sus valores culturales, sus valores patrimoniales. Y bueno, tenemos el caso de pues, los paisajes naturales, tenemos los edificios emblemáticos, tenemos obras artísticas, culturales, etcétera, obras históricas que la ciudadanía reconoce como tales, que cuando son afectados, pues siempre se genera la polémica porque, como pasó con el cementerio jalapeño, pues un grupo de ciudadanos, de vecinos del cementerio jalapeño se opuso de manera rotunda a que se destruyera ese espacio. No tanto quizá pensando que esto era un patrimonio de la ciudad, sino porque allí se tenían precisamente pues, a los abuelos, a los padres, a los familiares, estaban enterrados en ese sitio. Y esto motivaba ese arraigo con ese sitio. Pero fue necesario hacer la declaratoria de manera formal y oficial para poder detener un proyecto que atentaba contra este espacio. Y fue declarado como monumento histórico. En el mismo caso del Estadio Jalapeño, es necesario lograr que, independientemente de que algunos expertos señalan que no solo lo que oficialmente se decreta como tal es patrimonio, sino lo que un colectivo social hace suyo. Efectivamente. Pero incluso hay una norma internacional que señala, y esta fue aprobada en Quito a través de una reunión del ICOMOS en 1967, tanto no recaiga una declaración expresa del Estado, no se considera una obra como monumento. Entonces esto nos obliga a pedir, a solicitar y lograr la declaratoria del estadio como patrimonio cultural. El estadio representa un evidente parteaguas entre la arquitectura histórica y la contemporánea. De hecho, el Estadio Jalapeño es la primera gran obra del siglo XX en la ciudad de Jalapa. Gobiernos posteriores o recientes han realizado o autorizado obras que, no obstante las restricciones normativas del centro histórico o urbanas de la ciudad, han alterado y desvalorizado el paisaje que tanto se esforzaron en conservar los proyectistas del Estado. Creemos que no se ha comprendido cabalmente en el ramo de la construcción y del urbanismo que al alterar y obstruir visualmente el paisaje urbano se lesiona el derecho de los ciudadanos a disfrutar. El más reciente caso es el de la estructura metálica construida en el extremo opuesto al terreno del estadio, cuyo volumen, forma, diseño y ubicación son discordantes con el entorno y con las visuales del conjunto del estadio. Esas condicionantes son las que nos apremian para procurar la declaratoria del Estadio Jalapeño como Patrimonio Cultural del Estado, lo cual se encuentra dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural del 2004.
la Consejería Jurídica del Gobierno solicitó a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas elaborar los informes de la relación visual y volumétrico respecto a la traza y parcelación histórica, así como a la propia estructura y uso del inmueble, que es un requisito que aparece en la Ley de Patrimonio. Esta misma solicitud fue tornada a otras dependencias, concluyendo en estas mismas que se requería de un estudio realizado por especialistas que reunieran los perfiles profesionales para realizar un análisis de la naturaleza y de las características solicitadas. Por lo cual, en consideración a nuestros perfiles profesionales, nos fue solicitada a través del Instituto Veracruzano de la Cultura nuestra colaboración. Para ello hicimos entrega de las cédulas profesionales del acta constitutiva de patrimonio y conservación, en donde se establece con claridad cuáles son las funciones, las actividades que puede desarrollar nuestra asociación civil, y por la especialidad que el caso de estudio requería. De esta manera pudimos salvar la traba que detenía el proceso en cuanto al estudio y análisis de los sistemas constructivos, las características urbanas y visuales paisajísticas del Estadio Jalapeño, así como la extensión superficial y su volumetría, los cuales fueron avalados y ratificados por el Instituto Veracruzano de la Cultura y enviado a la Consejería Jurídica por el Instituto Veracruzano de la Cultura, en la cual aportamos además una copia de la estructura original del predio donde se construyó el citado estadio. El estadio es un vivo ejemplo de la fase de la arquitectura en la que se intentaba lograr nuevas e impactantes expresiones de audaz oposición armónica con estructuras inéditas en el uso de nuevos materiales y de sistemas constructivos, respetando los sitios de valor y los espacios significativos de la arquitectura histórica, diferentes a la obra de la vanguardia contemporánea, como es el caso del Centro Histórico de Jalapa. El estadio representa un evidente parteaguas entre la arquitectura histórica y la arquitectura contemporánea, porque realmente no se configura para nada comparativamente con lo que traíamos en evolución del siglo XIX, con las arquitecturas neoclásicas, con las arquitecturas neogóticas, con el periodo del Art Nouveau e incluso del Art Deco. Ya hay allí una intención totalmente racionalista, científica, de a través de los materiales lograr estructuras audaces, como es en este caso el Estadio Jalapa. Es la primera gran obra del siglo XX en la ciudad de Jalapa. En síntesis, estos son algunos de los más relevantes aspectos del extraordinario Estadio Jalapeño: sus audaces cualidades estructurales realizadas en el nacimiento de una nueva etapa histórica del México postrevolucionario, su ubicación integrada armónicamente al paisaje de Jalapa, su vocación social, cultural, deportiva y de superación integral del individuo, la rapidez de ejecución con que fue construido y la belleza de sus perfiles arquitectónicos de innovadora tendencia internacional, así como el respeto por los valores históricos, arquitectónicos y urbanos de la ciudad de Jalapa, plasmados en la lejanía del centro histórico y en la monumental columnata neoclásica que fue su portada principal. Bueno, esta es la participación que yo he preparado para ustedes. Espero que haya sido de su interés y, sobre todo, pues respaldar esta propuesta, que todos tenemos la libertad y el derecho de hacer esa solicitud, como también lo ha hecho la diputada Cintia Lobato, para que el Estadio Jalapeño sea declarado como patrimonio cultural. Muy amable. Nuevamente agradecemos a la diputada Cintia Lobato Calderón, que en un momento nos va a acompañar, y a las autoridades municipales por su compromiso y apoyo para la conferencia Estado Jalapeño Arquitectura de Vanguardia en 1925 sea el inicio para lograr el primer patrimonio cultural del Estado. Nuevamente agradecemos a las personas que nos acompañan: al arquitecto Luis Román Campa Pérez, director de Desarrollo Urbano del Estado de Veracruz; a la licenciada María Elisa Manterola Sainz, presidenta de la mesa directiva del H Congreso del Estado; Ana Miriam Ferraez Centeno, presidenta de la Fundación Ana Miriam Ferraez Centeno AC;
a la licenciada Rebeca Boucher, director Casa Museo de Jalapa, al licenciado Ángel Rafael Martínez Alarcón, subcoordinador de Bibliotecas y Centros de Información Documentada de la Secretaría de Educación de Veracruz, a Martín Quintano, director general de la Editora de Gobierno, y a José Saidén Domínguez, presidente de Cronistas del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado en este día. Vamos a darle un fuerte aplauso al arquitecto Broca Castillo. Si me permiten, les muestro un libro, México-Veracruz, miradas desde adentro y hacia afuera, en donde podemos encontrar artículos del arquitecto. Quienes gusten mayor información se pueden acercar con el arquitecto Fernando o bien con el arquitecto Broca Castillo. Ok. Adelante, las preguntas, vamos a dar un espacio para las preguntas. El micrófono se encuentra en la mesa, si nos hacen el favor de ya me tocó baño. Pasar el micrófono. Bueno, pues antes que nada, Ram, muchas felicidades por esta conferencia magistral. Creo que los que de alguna manera estamos aquí, que hemos hecho el espacio entre muchas otras actividades para acompañarte, pues hacemos patente, quiero pensar como un espíritu colectivo, que apoyamos con toda la fuerza y con toda la determinación esta iniciativa de declaratoria, que creo que llega en un momento muy fértil. Si pensamos sobre todo que ahora quizás ha sido escaso el interés de las autoridades por realmente promover la protección de un patrimonio, en este caso artístico. Vale la pena mencionar que aunque existe una legislación, por supuesto tú eres el experto, ¿no? Por parte del INA, de que los inmuebles, los conjuntos, hasta el año 1900, se tiene algo así como un cierto vacío jurídico respecto a la protección del patrimonio artístico que va a lo largo del siglo. En este sentido, el inmueble que nos presentas, que por cierto, me parece que cada año ya se anunció y que pues, si quieren les invitamos puedan adquirir, constituye un punto de vanguardia importantísimo, no solo para esta sociedad jalapeña, no solo para la sociedad veracruzana. Yo digo que es un patrimonio de la nación que todavía no han tenido el reconocimiento que merecen, como has hecho idea. Vale la pena también decir lo que está prevaleciendo como prácticas exitosas son la coordinación de movilizaciones ciudadanas apoyadas luego por la ley o la vanguardia o la innovación de la ley aquí donde no existe. Les quiero comentar que hace unos días tuvimos el 10º Seminario Nacional de Docomomo México y me gustaría simplemente comentar que Docomomo es una organización internacional dada a iniciativa de un grupo de arquitectos holandeses en los años 90 y en la actualidad reúne alrededor de 90 capítulos, 90 países en todo el mundo. México ha tenido un papel destacado desde el año 2003, se suman aproximadamente 33 miembros de muchas universidades de nuestro país, fundamentalmente del centro de México, y a través de la presencia de la doctora Luis Noel me permití externar que se organizaba esta conferencia y me dijo que cualquier gestión que fuera necesaria, cualquier adhesión como México, o incluso el peso que tiene el marco internacional que se pueda sumar a esto, estamos en la mejor disposición. Quise traer un documento nomás, aquí lo recibo, ¿no? De lejito, no es para motivos periodísticos, de que como resultado del Seminario Nacional, que tuvimos el gusto de tener como participante también con el tema del estadio, en 2013 aquí en la Facultad de Arquitectura Jalapa de la Universidad Veracruzana, se tomó la decisión dentro de nuestra asamblea de solicitarle al entonces gobernador del estado que se procediera a una protección, a una declaratoria del inmueble. El oficio fue recibido, la fecha la tengo aquí, están todos los antecedentes y sin querer abundar más, que ha sido una magnífica explicación tuya, diríamos también que a nivel internacional la importancia del estadio jalapeño es que es una obra vanguardista que anticipa lo que es la ingeniería de concreto en España. Por darles un ejemplo, en España se tiene protegido el mercado de Eduardo Torroja
histórica, de nuestra memoria arquitectónica, para que entonces tomemos cartas en el asunto. Creo, sin embargo, que toda la importancia que puede ser la declaratoria del estadio, en base a las conclusiones que tuvimos en el último seminario y a las experiencias que se platicaron, sobre todo del patrimonio en el estado de Guerrero y Yucatán, y desde luego la experiencia que Luis mantiene y Sara Topelson en relación a la declaratoria de la ciudad universitaria de la UNAM, quizá lo que aquí valdría la pena, Ram, es empezar a pensar en una declaratoria de una zona patrimonial moderna, que desde luego incluya el estadio, incluya lo que puede ser la poligonal del interesantísimo proyecto también vanguardista de Ernesto Bolán sobre la ciudad Jardín que nos compartiste. Y creo que en el interior de esta poligonal existe también la arquitectura moderna, no tan anterior como el estadio, pero de otras modernidades. Normalmente se habla de una primera, segunda, tercera modernidad. Bueno, está la arquitectura espléndida de Badeneira, ¿no?, que ha recibido muchos homenajes, muy cercano a lo que es la arquitectura de la Cruz, el propio arquitecto Alberto Mendoza, ¿no?, constructor de la modernidad, el propio Enrique Murillo, que a lo mejor se resistiría a ser considerado ya en términos de una modernidad reciente, pero creo que tiene toda la iniciativa para generar un movimiento muy importante. E igualmente importante como esta arquitectura que hoy tú nos das como un referente, un ícono que puede ver toda una zona en esta declaratoria, pues es la arquitectura que se encuentra en las ciudades de nuestro estado. Por ejemplo, con Luis Camba hemos tenido la oportunidad de platicar muchas veces de toda la capacidad, ¿no?, todo lo extraordinario que hay tan solo en el puerto de Veracruz, o publicaciones en el extranjero. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Cataluña tiene muchísima información sobre la arquitectura jarocha, ¿no? Entonces creo que estamos en un buen momento, creo que la academia pone de su parte todo lo que sea necesario. Felicito este esfuerzo que tú has encabezado y de las personas que te han apoyado y que estaremos apoyando, y pues nos sumamos con mucho interés. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Tenemos todavía espacio para más preguntas. Gracias, buenas tardes a todos. Iba Marta. ¿Perdón? Iba Marta. Sí, pide la mano. Adelante, adelante. Buenas tardes, quiero presentarles a un ingeniero que participó en la ampliación del estadio. Está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel, que les va a comunicar algo. Bueno, buenos días. Yo soy Miguel Ángel Ortega Guigano, soy topógrafo. Me tocó la ampliación del estadio Jarapeño, después o antes de la Olimpiada Nacional, no recuerdo el año. Fue en el tiempo, en la época del licenciado Fernando López Arias, que trajo el senador Edgar Letón. Cuando él estuve en la pista olímpica, me tocó los trazos y construcción de la pista olímpica del estadio. Ya eso ya llovió. Tengo 85 años, pero todavía me siento bien, gracias a Dios. Esas son mis palabras, ¿eh?